Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Psicología para Novatos. Hoy vamos a presentar un caso clínico. Vamos a hacer una revisión del personaje de Darth Vader desde la óptica de los trastornos límites de la personalidad. Bueno, antes de continuar, debido a que por temas de derecho de autor no puedo colgar en YouTube los fragmentos de vídeo que vamos a analizar en este vídeo, en este análisis clínico, os dejo en la descripción de este vídeo un primer link donde podéis ver, visualizar el vídeo completo con los fragmentos de las películas, o otros links donde podéis descargar este vídeo completo y verlo en el momento que queráis. Continuamos. Como veis, os he dejado aquí la descripción clínica. Esta es digamos, la descripción punto a punto del DSM, de la clasificación DSM, donde se describen los signos que se tiene que cumplir una persona, el tipo de síntomas para cumplir criterios para tener un diagnóstico de trastorno límite de la personalidad, que es un trastorno grave, y sobre todo un trastorno donde hay una gran alteración del sentimiento de identidad a causa de las ansiedades y por lo tanto el sufrimiento que tiene que ver con la separación y la pérdida. Si vamos por puntos, bueno, veremos que la descripción es así, Patrón dominante de inestabilidad de las relaciones interpersonales, de la autoimagen y de los afectos, e impulsividad intensa, que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos y que se manifiesta por 5 o más de los hechos siguientes. En primer lugar, esfuerzos desesperados por evitar el desamparo real o imaginado, esto es principal. En segundo lugar, patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas que se caracteriza por una alternancia entre los extremos de idealización y de evaluación. Esto es la base de lo que llamamos esta inestabilidad en el sentimiento de identidad. En tercer lugar, una alteración de la identidad, inestabilidad intensa y persistente de la autoimagen y el sentido del yo, como decíamos antes, basado en tanto las ansiedades de separación como el patrón de relaciones interpersonales. En cuarto lugar, la impulsividad en 2 o más áreas que son potencialmente autolesivas. En quinto lugar, el comportamiento, actitud o amenazas recurrentes de suicidio, comportamientos de automutilación. En sexto lugar, inestabilidad afectiva debido a una reactividad notable del estado de ánimo. En séptimo, una sensación crónica de vacío. En octavo, enfado inapropiado o intenso o dificultad para controlar la ira. Y en noveno, ideas paranoides transitorias relacionadas con el estrés o síntomas disociativos graves. Bueno, como hemos dicho, esta es la descripción clínica de los trastornos de límite de la personalidad. Un trastorno grave, frecuentemente crónico, y digamos, toda esta descripción lo que vamos a hacer es intentar ajustarla a la historia evolutiva que se nos explica en las películas acerca de Darth Vader, de Anakin, y como dijo un amigo mío, pobre Anakin, cuántas cosas, no cuánta presión tuvo que soportar, cuántas cosas le hicieron, cuánto tuvo que sufrir. Esta idea de cuánto sufrimiento es lo que nos da una magnitud, una dimensión de uno de los trastornos que implica más inestabilidad a nivel clínico y por lo tanto mayor riesgo de suicidio. Son personas que sufren mucho y por lo tanto vamos a intentar describirlo a través de este ejemplo clínico. Ahí vamos. Bueno, tal como vemos en este fragmento, Anakin tiene un origen en su historia personal con una falla, una historia dramática, una historia familiar dramática, donde su identidad ya a esta edad oscila entre el dolor de sentirse esclavo y cómo reacciona a este sufrimiento, y la idealización de ser un piloto a su edad. Cuando ve a Padme, explica rápidamente la idealización de verla como un ángel y por lo tanto una primera vinculación que aquí llamaríamos como masiva, es decir,
demasiado rápido esta idealización. Bueno, tal y como se observa en este segundo fragmento, volvemos a ver la idealización en la forma de identificarse como un piloto con unas supercapacidades y cómo idealiza de forma exagerada, ¿no?, la inmortalidad de los Jedi o el sueño del ser, ese sueño en el que él se ve a sí mismo como un Jedi elegido, ¿no?, como un salvador elegido, ¿no? Esto que vemos tantas veces en la patología mental grave. Bueno, en este fragmento tan duro desde el punto de vista de la psicopatología, en primer lugar vemos al Jedi, que sería una figura, ¿no?, un tercero que ve esta situación desde fuera y ya ve algo especial en este niño. Vemos una madre, desde el punto de vista de la psicopatología, no desde la historia literaria, pero desde el punto de vista de la psicopatología, una madre con una más que probable patología mental, con una percepción extraña o extravagante del hijo, con esta idea alucinatoria, casi no, delirante, de un padre desconocido y demás, y esta última frase casi terapéutica de si el Jedi le podrá ayudar, ¿no? Esta idea que nos da una idea de cronicidad. Bueno, tal como vemos en este fragmento, igual que antes hablábamos de la perspectiva de cronicidad o la posible curación dentro de los trastornos límite de la personalidad, tiene que estar claro que este es un diagnóstico grave y muy habitualmente crónico. También vemos que en este ejemplo de este salirse de las tablas, ¿no?, como el ejemplo en el que hay una base biológica, ¿no?, en el que tenemos que tener la hipótesis de cuando hay una enfermedad mental grave, como los trastornos límite de la personalidad u otros diagnósticos graves, aunque no la conozcamos, no podamos describirla todavía, sabemos que hay una base biológica que los condiciona. Bueno, pues en este caso algo que no cuadraría con la historia clínica habitual en los trastornos límite de personalidad sería esta situación de casi plena salud mental de la madre, que cuando Anakin tiene la posibilidad de ser libre y marchar y por lo tanto hacerse autónomo, la madre lo vive como, no solo lo vive como un éxito, sino que lo celebra y puede animar a Anakin a ser autónomo. Esto no siempre lo encontramos en las familias donde lo que predomina es la patología mental, y en este caso esto no cuadraría con lo que antes habíamos visto en estas películas sobre la madre. Aquí también se ven de forma muy suave todavía las ansiedades de separación de Anakin cuando siente que va a perder a su madre, ¿no? Todavía suave. Bueno, tal y como vemos en esta escena tan gráfica, junto con las vulnerabilidades biológicas que hablábamos anteriormente, aquí también vemos, bueno, pues la importancia y la claridad con la que encontramos muchas veces grandes pérdidas o grandes procesos de duelo, grandes separaciones en la historia de personas con este tipo de diagnósticos. Y aquí al final de la escena se ve como dos intentos de solución de la pérdida, ¿no? Anakin propone una solución que es una reparación en el futuro, un reencuentro en el futuro, es decir, reparar la pérdida. Y la madre le propone una solución, esa reparación sería un intento sano, ¿no?, de organizarse ante la pérdida, y la madre le propone un recurso patológico, le propone no mirar atrás, ¿no?, esto que tantas veces vemos en la patología, ¿no? Bueno, pues como habéis visto, este trozo tan evidente, donde lo que llama la atención es la gran importancia que le dan al miedo como el camino que lleva al lado oscuro. El lado oscuro desde la perspectiva clínica sería la psicopatología mental grave, y cómo hablan de estos círculos emocionales, digamos, que son así. Cuando hablamos de miedo, de culpa, de ira, de odio, y cómo identifica aquí el Consejo Jedi, identifica la gran vulnerabilidad que es propia de los trastornos límites de la personalidad, que es esta gran sensibilidad a la separación, por tanto el miedo a la pérdida, ¿no?, como algo que puede hacer descabalgar la estructura de la personalidad. En este fragmento muy claro.
Pues bien, este fragmento ya con Anakin ya adulto joven, donde podemos, bueno, otra vez ver esta gran sensibilidad a la separación, a la pérdida. Esta idea que aparece tanto repetido en sueños sería como un equivalente a las ideas intrusivas, ¿no? Estos contenidos mentales que intrusivamente se meten en la cabeza y no hay manera de sacarlos de ella. Y aquí el recuerdo de la madre compite, ¿no?, con la esperanza del vínculo con Padme, muy condicionada por una pérdida anterior, pero un vínculo con Padme que representaría la esperanza de futuro y en este sentido, sentido psicopatológico, sería la esperanza de la sanación, ¿no? Un vínculo que sanara una pérdida anterior. Bueno, y aquí por fin vemos el principio del vínculo con el senador, donde Anakin, por un lado, busca dos soluciones defensivas a sus dificultades históricas, ¿no?, a sus sensibilidades históricas. Una solución es hacer un vínculo exclusivo, un vínculo donde no hay un tercero con el senador, y un vínculo en el que se siente amparado y protegido. Y una segunda solución defensiva a estas grandes carencias que tiene Anakin, en lugar de encontrar una mejor forma de convivir con sus carencias, lo que hace es esta solución defensiva típicamente humana, defensiva y típicamente humana, que es la omnipotencia, el narcisismo, es decir, ser el elegido, el número uno, el que más vale, incluso por delante de los que tendrían que aconsejarle, como en este caso sería Yoda, y por lo tanto omnipotencia y narcisismo como defensa de una patología mayor. Bueno, y aquí la confirmación, lo que decíamos, ¿no?, el narcisismo, la omnipotencia, aquí le llaman soberbia en formato literario, pero el narcisismo y la omnipotencia como un estilo defensivo frente a las vulnerabilidades narcisistas, es decir, frente a las carencias, frente a las sensibilidades, frente a la fragilidad, frente al sufrimiento, el intento defensivo humano que gira en torno a lo que decíamos, a las fantasías de omnipotencia y a la estructuración del narcisismo, ¿no?, con el riesgo, el gran riesgo que implica el narcisismo, ¿no? Para yo ser el mejor, para ser yo el que vale, el que está a mi lado no vale, y por lo tanto este canal enorme que abre las puertas a la agresividad hacia los que tenemos al lado, especialmente a los más queridos, a los que están más cerca, donde para yo valer tengo que desacreditar o tengo que minusvalorar o tengo que dañar indirectamente al otro que está a mi lado, y por lo tanto un intento defensivo trágico y enormemente cargado de sufrimiento. Bueno, en este fragmento, pues con qué claridad Padme hace de, digamos, un vínculo sano, ¿no? Es decir, Anakin elige como pareja, es decir, la continuación de su historia personal, elige una pareja que tiene un componente sobre todo saludable. Aquí en esta escena le ayuda a tolerar estas tendencias tan marcadas. Por un lado, una baja tolerancia a la frustración, es decir, enseguida se irrita y le cuesta gestionar las emociones. Y por otro lado, pues esta impulsividad, ¿no? Esta necesidad de descarga, de éxito, al final el intento de escapar del sufrimiento, ¿no? Y Padme cómo le ayuda a reorganizarse en un formato más saludable que tiene que ver con una mejor tolerancia a la frustración, con entender que la vida forma parte de un proceso, no es un éxito ahora, es un proceso a través del cual aprendemos, y esto que es tan saludable. Bueno, pues una de las escenas absolutamente claves en estas películas, en esta historia clínica, ¿no?, de Anakin,
El trastorno límite de la personalidad, entre otras cosas, aunque no venga descrito en el DSM, en la clasificación diagnóstica, implica que es una estructura, digamos, líquida de la personalidad, es decir, en lugar de ser una estructura sólida que siempre se rige por las mismas normas o siempre tienen la misma organización, una estructura líquida significa que es cambiante, impredecible, demasiado lábil. Esta estructura líquida implica que hay momentos en que estas personas funcionan como lo que diríamos una personalidad neurótica, es decir, una personalidad relativamente sana, y a veces como una personalidad psicótica. Aquí, si tenemos en cuenta la historia clínica que nos muestran las películas, este es el momento en que Anakin se rompe. Es el momento en el que tiene clínicamente un brote psicótico, cuando pierde a la madre. Aquí en la película se ve muy literario, muy teatral. Todas las ansiedades de separación de Anakin se escenifican en encontrar a la madre dañada por otros, la madre le dice que le quiere, que tal, y la pierde. Digamos que cualquiera entendería el deseo de venganza o de ira o de dar rienda suelta a los impulsos. Pero más allá del aspecto literario, es en el momento de perder a la madre, es el momento en que se confirma una separación y una pérdida que no se puede reparar, cuando Anakin se rompe, y vemos entonces que el siguiente paso sería a una zona psicótica, que sería próxima a lo que llamaríamos pues una psicosis persecutoria, una esquizofrenia paranoide. Bueno, en cualquier caso, el deseo de destruir al otro como forma de intentar reparar el sufrimiento interno, ¿no? Aquí vemos a Yoda que reflexiona sobre la magnitud del sufrimiento de Anakin, y esto es lo que vemos en la psicosis, ¿no? En los brotes psicóticos, sobre todo la enorme magnitud del sufrimiento, un sufrimiento tanto psíquico como físico. Y aquí Anakin se pasa al lado oscuro, se pasa a la psicosis desde el punto de vista clínico. Bueno, en esta secuencia tan dura vemos digamos el desmoronamiento de Anakin. Vemos cómo comunica todo su sufrimiento, cómo comunica digamos avergonzado, culpabilizado, digamos estos tres grandes diques, ¿no? Los grandes diques humanos al descontrol de los impulsos, que serían la vergüenza, la culpa y el asco. Pues vemos a Anakin sufrir de vergüenza, de culpa, probablemente de asco de sí mismo, o del recuerdo de lo que ha hecho, matando a niños, a mujeres, a todos, y cómo se viene abajo reconociéndoselo a Padme, como si intentando buscar un apoyo en el peor momento, es decir, cuando carga con todas las consecuencias de lo que ha hecho, y por lo tanto no solo le toca asumir la pérdida de la madre, sino su propia locura, su propia psicosis, su propio digamos, la caída, ¿no? Y por lo tanto uno de los momentos más duros. Bueno, y llegado a este punto, este momento tan bonito, tan teatral, tan literario, pero este momento en el que Anakin ya ha caído, ya roto, se le presenta una última oportunidad, es decir, el amor de Padme, al que ya había aprendido a convivir con una cierta renuncia. De repente, pues por circunstancias que se ven en la película, una Padme que se libera, se da a esta comunicación libre, digamos, y donde Anakin encontraría el último refugio disponible
no solo a el refugio al amor o al vínculo, sino el refugio a la locura, es decir, el vínculo con Padme como el último refugio que le queda antes de la locura abierta, es decir, la diferencia entre un brote psicótico, un episodio psicótico y una psicosis, es decir, cuando ya hablamos de una esquizofrenia crónica, enfermedad mental grave, y aquí sería la última oportunidad de Anakin para salvarse de esta quema que sería la locura. Bueno, en esta escena, una vez más, vemos el conflicto entre la patología de base, la gran sensibilidad a la pérdida. Se entiende perfectamente la preocupación de Anakin, pero la gran sensibilidad a la pérdida que le reprocha a su maestro, Obi-Wan, y por otro lado, Padme, que representa la salud mental, ¿no? ¿Qué haría Padme, no? Es decir, ¿qué haría en la órbita de la gestión racional, de la salud mental, en la idea de proteger la misión también para proteger a Padme? Bueno, una escena donde vemos la fragilidad, empieza a presentarse la fragilidad de Anakin frente a la futura pérdida de Padme. Bueno, añado esta secuencia porque aquí se nos presenta cada vez con más claridad la dificultad de Anakin por controlar los impulsos, algo que también es característico, como ya hemos visto al principio, de los trastornos límites de la personalidad. Aparece en esta escena y en otras. En este fragmento vemos, de una forma más literaria, más narrativa, pero vemos por un lado el conflicto interno, el miedo, la ira, la venganza y la culpa, sobre todo la culpa. Al final el sufrimiento que lleva al lado oscuro, a la patología mental, y en esta escena se ve cada vez más claramente la inestabilidad en la personalidad, ¿no? Esta batalla en cómo entenderse a sí mismos y como un aprendiz del lado oscuro o como un Jedi con los códigos morales y con la estructura de Jedi, es decir, un gran conflicto en cuanto a la identidad personal y al final la inestabilidad del sentimiento de identidad propio de los trastornos límites de la personalidad que tan claramente se ve en esta tercera película, en esta tercera parte. Bueno, en esta bonita escena, en el reencuentro entre Anakin y Padme, por un lado vemos la intensidad y la importancia de estar con ella, cuánto la ha echado de menos, como si fuera una vida, y frente a esta enorme, ¿no? La enorme noticia del embarazo de Padme, teniendo en cuenta la historia intergeneracional de Anakin, ¿no? El padre no conocido, la madre muerta y vengada, Padme como su salvación y el embarazo. Yo creo que en la película recogen bien ese momento, por un lado el momento más feliz de su vida, como dice Anakin, pero el primer impacto es como si viéramos el peso del mundo, ¿no? Sobre las espaldas de Anakin, ¿no? Con el terrible temor de perder a Padme, cómo soportar este peso de la posibilidad de perder a Padme y perder al hijo o hija, ¿no? al embarazo que viene con ella, y cómo enseguida se nota este peso. Pues ya lo veis, un fragmento enormemente importante para entender el impacto, ¿no? de este embarazo en el mundo interno de Anakin, ¿no? El paso a ser padre y madre sería un equivalente sería el paso de la adolescencia. Es uno de los momentos de mayor cambio y mayor inestabilidad en la vida de una persona, y por lo tanto muchas veces en etapas de tanto cambio, con el ejemplo de la adolescencia, son etapas donde más aparece la psicopatología clínica, porque personas que ya tienen un grado de inestabilidad es donde es más fácil que se descompensen. Esto aparece aquí en la película en este formato. Anakin
llega al momento en que va a ser padre, reaparecen estos temores que acaban siendo representantes, estos sueños, ¿no? Que acaban siendo los representantes de las fantasías de pérdida y de catástrofe, y en ese momento no solo aparece este deseo omnipotente de Anakin de evitar que esto pase, de tener el poder de que esto pase, empieza a vislumbrarse este deseo omnipotente, sino que también vemos tanto en Padme como sobre todo en Anakin el gran peso que significa, el gran cambio que significa a nivel de identidad, ¿no? Identidad laboral, si tuviéramos que hacer el símil, el puesto de Padme como el puesto de Anakin están en riesgo, identidad individual, pasar a ser padres, identidad social, ¿no? Cómo van a ser identificados a partir de aquí, ¿no? El bebé que lo cambia todo, ¿no? Pues sí, así es, con el primer hijo, el bebé que lo cambia todo, y un momento de una gran inestabilidad para Anakin, que enseguida recae en esta zona de riesgo, y ya está en riesgo en esta escena. Bueno, desde el punto de vista del terapeuta, esta es la escena que con diferencia más se parece a una sesión de psicoterapia en las películas, y donde vemos, diríamos a un Anakin que explica, confiesa y se deja acompañar en un espacio de confianza básica, pues por un Yoda con más experiencia, con más conocimientos y que trata de ayudarle. Aquí lo que sería distinto que un espacio de psicoterapia pues sería pues Anakin que le pregunta qué debe hacer a Yoda, ¿no? Esto no lo hacemos los psicólogos, ¿no? Decirle a la gente lo que tiene que hacer. Pero la reflexión que hace Yoda va en esta dirección, ¿no? El miedo a la pérdida como un camino al lado oscuro y por lo tanto un camino hacia la psicopatología mental, en el extremo, claro, en el extremo de los temores a la separación, los temores a la pérdida, y le recomienda esta idea de desapego como forma de solucionar este conflicto, ¿no? Esto, desde el punto de vista de la psicología clínica, sería muy poco realista, ¿no? Proponer a alguien que necesita tanto vínculo y necesita sentirse tan seguro en la separación, proponerle el desapego, por lo tanto la separación, de separarse del vínculo, separarse de las necesidades. Esto tiene mucho más de componente literario, narrativo, poético, o como le queramos llamar, que no de realidad clínica, ¿no? Aquí, si tuviéramos que interpretarlo así, diríamos que Anakin va a buscar ayuda, le va a pedir ayuda a Yoda y no encuentra la ayuda que necesita, ¿no? Le propone un reto que Anakin no puede asumir. Bueno, en este fragmento vemos, pues por un lado que el canciller ha nombrado a Anakin su representante en el Consejo Jedi, y sobre todo lo más relevante de la escena, aparte del digamos, el conflicto con el Consejo Jedi, es sobre todo la habilidad en cuanto a la identidad, ¿no? Por un lado, el gran privilegio que supone ser nombrado miembro del Consejo Jedi, en lugar de poder ser vivido con alegría o como un éxito, la habilidad emocional, ¿no? La fragilidad en el sentimiento de identidad, enseguida lleva a Anakin a sentirse menospreciado, rechazado, ¿no? Las ansiedades de separación, es decir, no suficientemente valorado por los demás, y por lo tanto sentirse humillado, ¿no? Esta es una escena donde la fragilidad de la identidad es con público, ¿no? Todo el mundo está viendo ese momento en el que él no se siente suficientemente valorado, y por lo tanto pues una humillación, como él dice en esta escena, provocada por esta fragilidad en la solidez del sentimiento de identidad que vemos en Anakin, ¿no? En esta escena tan importante pues vemos lo que decíamos, ¿no? Pues como dijo un amigo mío, pobre Anakin, entre todos con tanta presión lo destruyeron. Pues efectivamente, ¿no? Aquí Anakin está en el centro de una batalla, ¿no? En el centro de una batalla de poder entre dos instituciones, y
aquí Anakin ocupa el lugar del elegido. Y cuando hablamos de la historia de Star Wars, de la fuerza, del transcurso, ¿no? Pues cómo avanza el universo, la fuerza, en realidad, si tuviéramos que analizarlo desde una perspectiva clínica, el elegido es Anakin. Anakin cumple esto que decíamos de el elegido elige. Anakin es el que elige en esta escena, tiene que elegir en qué bando se va a posicionar, y muchas de las escenas que vendrán por delante formarán parte de esta decisión, ¿no? Esto es una situación límite, ¿no? Aquí ya no hablamos tanto de la patología del trastorno límite de la personalidad, aquí hablamos de una situación, bueno, pues lo que decíamos, forma parte de esta historia, de esta historia literaria, pero donde el protagonista, Anakin, tiene que elegir entre dos caminos que van a cambiar la historia de todos los demás, y por lo tanto donde ocupa un lugar central a pesar de las tendencias patológicas propias. Pues una escena muy larga, 4 minutos, comparado con otras escenas que he añadido, pero fundamental, ¿no? Aquí este es el diálogo, digamos, este sería el diálogo de la perversión, es decir, aquí el canciller actúa como si fuera un representante del espacio mental de Anakin. Este sería un representante del diálogo interno, donde Anakin oscila entre, por un lado, idealizar a los Jedi y malignizar idealmente, ¿no? Idealizar negativamente a los Sith, pero por otro lado vemos un Anakin que empieza a dudar, ¿no? Esta separación entre los buenos y los malos se va haciendo, entre los Jedi y el lado oscuro de la fuerza, se va haciendo cada vez más borrosa, y donde no está claro dónde están los límites, ¿no? Esta idea de los límites difusos sería una de las bases de la psicosis, ¿no? De la enfermedad mental grave, y aquí Anakin empieza a dudar. ¿Cuál es la tentación en esta zona ya psicótica, digamos, en esta zona difusa? La tentación es salvarse de la pérdida, ¿no? Aquí esta leyenda del Lord Sith que consiguió el poder de devolver a la vida a los seres queridos actúa como una tentación insoportable, ¿no? Insostenible para Anakin, y lo que acaba definiendo este es el camino a través del cual Anakin empieza a perder el control sobre sí mismo, ¿no? Donde digamos aparece esta otra tendencia a los trastornos límites de personalidad, que es la impulsividad, la desorganización y al final la pérdida de control sobre uno mismo en el sentido amplio. En esta escena vemos a Anakin con una de las vulnerabilidades clásicas dentro de las ansiedades de separación, es decir, los celos. Que Obi-Wan hable con Padme no es la sensación de que ellos están en su equipo, sino los celos de por qué ha venido, qué es lo que quería, etc. Por mucho que Padme intenta, supongo que calmar, ¿no?, este tipo de ansiedades, Anakin lo que acaba es, digamos, como si lanzara una advertencia, ¿no?, como si avisara a Padme de que siente que está perdiendo el control, de que siente que está enloqueciendo. Desde el punto de vista clínico, dentro de los diagnósticos del trastorno límite de la personalidad, en este momento Anakin se siente en riesgo de brotar, es decir, se siente en riesgo de psicotizarse en un momento en el que no es capaz, por un lado, de soportar la presión, y por otro lado no es capaz de soportar la pérdida, ¿no? Y avisa a Padme de que no la perderá. Padme le dice que ella no va a permitir la pérdida, pero
él le dice que él va a asumir ese control, ¿no? Como si él asumiera el control de no voy a perderte, ¿no? Esto que aquí se ve en un formato literario, lo que sería pues estos sueños con la pérdida de Padme y demás, pero que en la vida real se podría traducir en situaciones incluso agresivas en la relación de pareja, ¿no? Yo te aseguro que no te voy a perder, ¿no? Esto que sería una afirmación casi agresiva en una situación real de relación de pareja. Bueno, pues ya se ve una de las escenas más importantes para entender no solo a Anakin, sino también para entender los trastornos límites de la personalidad. En esta escena, si lo tuviéramos que interpretar desde un punto de vista clínico, Anakin está, digamos, en una posición abiertamente paranoica y con un intento de defensa de todas estas ansiedades y todo este sufrimiento que está mostrando, un intento de defensa que sería la omnipotencia, ¿no? La omnipotencia como la forma de escapar del sufrimiento, es decir, ser todopoderoso o ser invulnerable como forma de resolver las ansiedades de separación, como formas de resolver los conflictos internos, como forma de resolver la relación con los demás, ¿no? Aquí aparecen estos deseos de dominación absoluta, de control absoluto, por lo tanto, y por lo tanto de negación, ¿no? de la posibilidad de la pérdida, ¿no? Hay una frase clave aquí, digamos, cuando Anakin le dice a Padme que lo hace por ella, ¿no? Y no es verdad, no es verdad, ¿no? Él, en su foro interno, la estructura interna es hacerlo por ella, para salvarla, para que no le pase lo que le pasó a su madre, ¿no? Aquí vemos una falla en la historia evolutiva de Anakin que lo ha debilitado para su desarrollo posterior, cuando llega el momento de ser padre. Y insisto, no lo hace por ella, lo hace por él, ¿no? Ella lo que le pide es otra cosa, ¿no? Y aquí queda muy bien descrito. Ella pide una vida saludable, digamos, y no es por ella, es por él, ¿no? Por su sufrimiento. Y Padme, otra frase clave aquí, cuando le dice que ya no eres el mismo, ¿no? No eres el mismo desde el punto de vista clínico. Aquí lo que diríamos es que esto es un brote psicótico. Es decir, en un momento así, una persona que está sufriendo tanto, que tiene una estructura tan frágil, se brota y en ese momento está en una posición abiertamente psicótica, con delirios paranoides, con delirios narcisistas, de omnipotencia, y un brote en el que descontroladamente acaba haciendo daño a la persona que más quiere, que está embarazada de su hijo, y en el arrebato de ira lo que intenta es culpar a Obi-Wan, es decir, aquí lo que vemos es, en el momento del brote psicótico, una proyección masiva, ¿no? Toda la culpa es de otro, ¿no? Hasta Padme me puede traicionar, ¿no? Y por lo tanto lo que vemos es abiertamente un brote psicótico que en una situación de vida normal lo que se requeriría es claramente un ingreso, ¿no? En cualquier caso, una escena muy, muy intensa, muy dolorosa, ¿no? Esta escena acaba con una reflexión más orientada a lo político y por lo tanto no lo hemos incluido aquí. Bueno, una de las escenas más duras de toda la película, está claro, de todas las películas. Aquí seguimos viendo pues lo que decíamos, ¿no? Las consecuencias del brote psicótico y en la historia de Anakin, pues el momento en que se ve más claramente el deterioro psicológico y el deterioro físico de la psicosis, ¿no? Es decir, cuando trabajamos con personas con enfermedades mentales graves como una psicosis, esquizofrenias, etc., esto se acaba reflejando en el cuerpo, es decir, no
acabamos viendo personas que sufren tanto y que hacen tanto esfuerzo día a día que esto implica, pues lo dicho, no solo un deterioro psicológico, sino también un deterioro físico, ¿no? Aquí Anakin está, bueno, después de la batalla, pues está herido, pero también podemos ver corporalmente pues el evidente deterioro y el espacio mental absolutamente invadido de contenidos psicóticos, de un sufrimiento insoportable. Aquí vemos la parte de Obi-Wan que se queja, ¿no? En este sentido lo agrede, y Anakin que solo puede odiar, ¿no? Que solo puede sufrir, digamos. En una escena anterior que no he incluido, vemos más la posición depresiva del cuidador, ¿no? El momento en que Obi-Wan le pide perdón, le dice que le ha fallado, ¿no? Bueno, en este sentido, Obi-Wan como una figura parental frente a la situación de tener en esta metáfora, ¿no? Un descendiente o un alumno que se ha roto, ¿no? Que se ha psicotizado. Por un lado se siente culpable y le pide perdón y sufre por él, y por otro lado pues se enfada y se queja de que no haya sido capaz de aguantar en un área de salud mental, ¿no? Aquí, pues igual que sale en la película, pues Anakin se ha perdido. Bueno, acabamos con estos dos últimos vídeos. Con esta fotografía donde vemos, bueno, pues ejemplificado en el cuerpo pues el gran sufrimiento psicológico. Sí que, bueno, me interesa que esté muy claro que este no es el recorrido final que esperamos en los trastornos límites de la personalidad. Los trastornos límites de la personalidad suelen ser muy estables, habitualmente crónicos, y no tienen por qué finalizar en una enfermedad mental grave como una psicosis, una esquizofrenia. En el caso de Anakin, sí. En el caso de Anakin, por mucho que en películas futuras aparecerá alguna escena que invita a pensar en fragmentos de salud mental, aquí en este final lo que vemos es un Anakin abiertamente psicotizado, roto, y donde, por ejemplo, vemos, bueno, pues lo difícil y lo costoso que puede ser un proceso terapéutico, un proceso de ayuda. En la vida real, pues nuevamente el soporte es sobre todo psicofarmacológico, con ayudas terapéuticas, muchas veces con centros especializados, centros de día, etcétera. Bueno, vemos el deterioro que implica un brote psicótico, es decir, pérdida de facultades, pérdida de libertad, pérdida de autonomía, y esto queda muy bien ejemplificado en el final final, donde lo que vemos es prácticamente la pérdida absoluta de autonomía y la gran vulnerabilidad que queda cuando una persona se psicotiza, ¿no? Aquí, a través de la inoculación de la culpa, el Lord Sith pues, ejerce un dominio absoluto de Darth Vader, porque al inocular esta culpa que él no sabe cómo poder interiorizar, acaba, entre comillas, esclavizado, ¿no? Esto es una escena muy dramática, muy de la película, digamos, pero sí que me interesa que quede claro esta gran vulnerabilidad social de los enfermos mentales graves, que cuando todo va bien pues están acompañados pues por familiares y por profesionales, y si no es el caso, pues lo dicho, una gran vulnerabilidad social asociada a estas patologías. Bueno, y ya para acabar, pues con este vídeo tan largo y tan costoso, lo dicho, revisando otra vez, ¿no? Volviendo al principio, revisando los criterios clínicos para diagnosticar un trastorno límite de personalidad,
ya vemos que se tienen que cumplir 5 o más de los hechos siguientes, pero vemos esto, patrón dominante de inestabilidad de relaciones personales, ha quedado muy claro, de la autoimagen, ha quedado muy claro, y de los afectos, e impulsividad intensa que comienza en las primeras etapas de la vida adulta y está presente en diversos contextos. O sea, esta presentación inicial del diagnóstico es evidente que Darth Vader la cumple. Que Anakin la cumple, perdón. Esfuerzos desesperados para evitar el desamparo real o imaginado, esto es una constante. Patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas, que se caracteriza por una alternancia entre extremos de idealización y de devaluación, esto queda muy muy claro al final del vídeo. Alteración en la identidad, inestabilidad intensa y persistente de la autoimagen y el sentido del yo, también lo cumple. Impulsividad en 2 o más áreas que son potencialmente autolesivas, este criterio aquí no lo cumpliría, no aparece, claro, habría que explorarlo, pero no aparecen ni gastos, ni sexo, ni droga, ni conducción temeraria, atracones, alimentarios, etcétera. Aquí no se incluye comportamiento suicida ni autolimitaciones, que sería sugerible, ¿no?, en esta batalla final. Comportamientos, actitud o amenazas recurrentes de suicidio, esto tampoco se cumple. Inestabilidad afectiva debido a una reactividad notable del estado de ánimo, esto se cumple. Sensación crónica de vacío, se cumple. Enfado inapropiado e intenso, la sensación crónica de vacío muy ejemplificada con el vacío en el sentido de la ausencia, las cosas que faltan, ¿no? Esto es muy evidente en la relación con el Consejo Jedi, por ejemplo, ¿no? Enfado inapropiado e intenso, dificultad para controlar la ira, abiertamente aparece en todos los vídeos, y ideas paranoides transitorias relacionadas con el estrés o síntomas disociativos graves, que esto sería el extremo más psicótico, que evidentemente también cumple Anakin y que vemos con tanta claridad en los últimos vídeos, ¿no? Un trastorno límite de la personalidad muy claro. Y nada, lo dicho, ya para acabar, solo hacer la reflexión que ha sido muy entretenido y muy divertido hacer este vídeo, muy distinto de lo que había hecho hasta ahora. No creo que encuentre otro personaje donde sea tan claro hacer un análisis y sea tan ilustrativo, pero de otros trastornos, pero bueno, según el interés que despierte el vídeo podemos plantearnos hacer otros. En cualquier caso espero que os haya gustado y que lo podáis disfrutar, aunque solo sea un poquito, comparado con todo el tiempo y todo el esfuerzo que le he dedicado a este vídeo tan entretenido, y que también, pues mira, sirve como un ejercicio de análisis clínico ilustrativo. Un abrazo a todos, nos vemos en un siguiente vídeo. Si te ha gustado, dale like al vídeo, suscríbete y lo dicho, si te lo estás pensando, atrévete.